Daniel Salazar, ¿cómo has estado? Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, es un gusto poder saludarles y compartir con ustedes siempre la información relacionada al tema del agua. Coméntame, como presidente del Consejo Ciudadano de Desarrollo Sustentable en el Distrito Federal, ¿cómo va este problema del agua? Que nos dicen el gobierno del Distrito Federal que ya tenemos agua pura y limpia, todo el mundo para tomarlo. ¿Cómo es la realidad que viven los ciudadanos en el Distrito Federal? Pues mira, la última información que desde hace un par de días, porque estuve presente en un conjunto de seminarios que se impartieron a los diputados electos y a los jefes delegacionales electos en diversos temas, entre ellos el tema del agua. El ingeniero Ramón Aguirre compartió un programa que elaboraron con una visión a 20 años, y en la parte del diagnóstico la verdad es que nos quedamos bastante preocupados. Te doy datos: de los 8.851.000 habitantes que hoy estamos en el Distrito Federal, el 15% reciben el servicio de agua mediante el tandeo diario. Esto significa que reciben el agua solo 8 horas al día, el 15%. El 10% de la población, es decir, 885.000 personas, reciben el líquido mediante el tandeo semanal, que significa recibir el agua 1 o 2 veces a la semana. Y el 4%, 354.000 personas, reciben agua con deficiente calidad, con enmascarante, que es un químico que se aplica para que el manganeso y el fierro, que se oxidan al contacto del cloro, y por eso la gente luego dice que es agua como de chocolate o de tamarindo, entonces se le pone un enmascarante para disfrazar, para enmascarar el agua. Entonces un 4% de la totalidad de la población recibe agua en estas condiciones, y el escenario es que al 2025, 3 de cada 4 habitantes del Distrito Federal recibirán el agua en estas condiciones. Estamos a 13 años de estar en una crisis irreversible, y donde la ciudad pierda su viabilidad. Daniel Salazar Muñoz, ¿qué habría que hacer en materia de inversiones? ¿Cómo está el gobierno del Distrito Federal y la sociedad? ¿Qué es lo que tendría que hacer para revertir ese tipo de situaciones? Pues mira, el licenciado Marcelo Ebrard se ha caracterizado en el tema del agua por aplicar inversiones que no se aplicaron en los últimos 20 años. Sin embargo, el presupuesto asignado al sistema de aguas de la Ciudad de México pues sigue insuficiente frente a los rezagos. Hoy el sistema de aguas de la Ciudad de México recibe entre 8 y 9 mil millones de pesos de presupuesto anual, pero el gasto de operación, gasto corriente más los trabajos de mantenimiento, sustitución de equipos, el pago de la energía eléctrica, porque hay que recordar que se paga mucha energía eléctrica por extraer agua del acuífero, o por sacar aguas negras de la cuenca, pues es una cuenca cerrada, o por traer agua del sistema de Cutzamala. Entonces ahí se van prácticamente 5.000, 6.000 millones de pesos, y de inversión solamente se aplican 2.000 millones de pesos. Se está estimando que en materia de agua, tan solo de aquí al 2025 se requieran entre 24 y 26.000 millones de pesos. Esto quiere decir que si de aquí para adelante estos 2.000 millones de pesos se dedicaran solo exclusivamente al tema del agua, podríamos revertir revertir esta decadencia del sistema, pero faltaría el tema del drenaje, faltaría el tema de otras acciones, como es el aprovechamiento del agua de lluvia, porque hay que ir convirtiendo este esquema basado en la extracción del agua del acuífero y de la importación de agua de otras cuencas a un aprovechamiento del agua pluvial. Entonces no habría oportunidad de hacer acciones y solo se destinarán los 2.000 millones de pesos que anualmente se dedican por parte del sistema de aguas al tema hidráulico. Entonces no habría oportunidad de atender otros temas. Daniel Salazar Núñez, el gobierno del Distrito Federal habría ofrecido a la población pues que nos iban a poner ahí unas alberquitas en temporada de verano para que con el sol nos fuéramos a refrescar, y creo que de alguna manera pues lo ha cumplido en todo el Valle de México, ¿no? Encontramos no encharcamientos, sino lagunas y albercas completas en el periférico, en el sur de la ciudad, en el centro histórico, en Paseo de la Reforma. ¿Qué recomendaciones habría por parte de ustedes como el Consejo Ciudadano como para evitar que sucedan este tipo de situaciones e incentivar al gobierno del Distrito Federal que no nos dé tanta agua?
Mira, Eduardo, por un lado, no hay que perder de vista que vivimos en una cuenca con vocación hídrica. Históricamente la cuenca ha llovido, por eso existían 7 lagos, y bueno, pues aquí ni modo de echarle la culpa a los mexicas de haber seguido al pie de la letra el que donde encontraran el águila arriba de un nopal, ahí fundaron la ciudad, y bueno, pues ahí se decidió fundar la ciudad. El asunto es que en algún momento de la historia, pues esta ciudad se convirtió en el centro político y económico del país, y ese fue el incentivo para que creciera desmedidamente. Se acabó el agua, dependemos del agua del acuífero, y esto ha implicado que la ciudad se hunda a razón de 10 centímetros en promedio, pero en algunas zonas de hasta 40 centímetros al año. Entonces la infraestructura para captar el agua de lluvia y drenarla de la cuenca, pues además de ser insuficiente al paso de las décadas, de los siglos inclusive, pues se ha envejecido, se ha deformado por los hundimientos, y más aún, pues hace 100 años no se pensaba en un recto cambio climático que ahora ocurre, y ahora ocurre 50% más de lluvia que hace un siglo. Entonces cualquier infraestructura que tú me digas con un comportamiento como el que hoy tiene la lluvia, de lluvias de 50, 70 milímetros en 4 o 5 horas, pues cualquier drenaje resulta insuficiente. Y entonces es ahí donde nosotros planteamos que el cambio del modelo tiene que ser a aprovechar el agua de lluvia, retenerla en la parte alta y media de la cuenca, es decir, en la Sierra de las Cruces, allá por el poniente del Distrito Federal, en la Sierra Jusco-Chichinautzin, en la Sierra Nevada, en el Estado de México, Popocatépetl, igual, y en la Sierra de Guadalupe, en Gustavo Madero, en la Sierra Santa Catarina, en el caso de Iztapalapa. Entonces hay que aprovechar el agua de lluvia, con ello se infiltraría al acuífero, recuperar el balance del acuífero de manera gradual, y dejar de explotar el acuífero al aprovechar el agua de lluvia. Hay que darle tratamiento a las aguas negras para no sacarlas contaminadas al Estado de México, al Estado de Hidalgo y al Golfo de México. Entonces hay que hacer una conversión, y creo que este programa que plantea el sistema de aguas de la Ciudad de México es una buena oportunidad, pero también hay que tener muy claro que es una visión de mediano plazo y de una inversión sostenida que va a trascender el gobierno del doctor Mancera, y que además implica la concurrencia de recursos del Estado de México, del Estado de Hidalgo y de la Federación, para que podamos resolver este gran problema, que no es exclusivo del DF, sino que es un problema de la cuenca de México. Bien, Daniel Salazar Núñez, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado esta información, que en mucho ayudará a los ciudadanos como para paliar esta situación, y esperando que el gobierno del Distrito Federal próximo pues tenga voluntad política para salir adelante. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, Eduardo, porque la oportunidad que la gente sepa que también pueden hacer algo al respecto, cuidando el agua.